RTP. Está con nosotros, nos acompaña Matías Abad Merchan, él es máster en estudios latinoamericanos. Vamos a hablar sobre el análisis de su columna Una asamblea de garabatos. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Matías, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo desde este momento la fría ciudad de Cuenca. Qué gusto tenerlos. A ver, vamos con este titular tan, para mí, tal vez podría ser un poco jocoso, pero ¿cuál es la realidad que esconde el titular? Una asamblea de garabatos. ¿Es realmente esto lo que configura las acciones de los asambleístas de hoy en nuestro Parlamento ecuatoriano? Bueno, un poco lo que hacíamos alusión es que dibujar durante una fiscalización clave como se vio en la anécdota de las semanas anteriores, no es solo un gesto de inmadurez, es la evidencia de una profunda incomprensión del rol legislativo, del valor de la deliberación pública y de la seriedad institucional que exige el Parlamento. Sin embargo, en el fondo, esto es solo un síntoma visible de una crisis muchísimo más profunda, que es la representación política y sobre todo el sistema de partidos que necesita con urgencia un cambio y una transformación a partir de algunos cambios normativos. Y eso es interesante, señor Abad, porque, a ver, sí, tal vez usted y tal vez puede tener observaciones y opiniones diversas, tal vez la actitud del señor Dominic en la Asamblea Nacional, pero lo que usted acaba de indicar en temas de partidos creo que es lo más pesado. A ver, estamos hoy día enfrentando por parte de la Asamblea Nacional, se enfrentan sanciones a quienes hayan cometido nepotismo durante este periodo legislativo. Pero, ¿qué se hace con aquellos parientes que fueron elegidos de manera constitucional en las urnas, como por ejemplo padre e hija, dentro de la misma asamblea, y como por ejemplo otros casos que estarían ahí de suplentes y ni siquiera pues han sido denunciados? El problema es que yo no creo que esto se les pasó entre las listas. Yo creo que hubo aquí un dolo pues expreso en el cual los partidos y movimientos políticos sabían lo que estaban haciendo. Y ahora, ¿cómo eso se puede juzgar? Porque, claro, un garabato, hoy el señor Dominic estaría suspendido 8 días y tal vez el día de mañana pues vuelva a hacer lo mismo. Pero ¿cómo se va con esa falta de ética de colocar a los familiares en medio de las listas y hacer que la ciudadanía vote por ellos? Justamente, y eso quizás es lo que nos devuelve al debate de fondo, ¿no? Los partidos políticos, las organizaciones políticas de manera general, han renunciado a su función esencial, que es identificar, formar, seleccionar y respaldar cuadros capaces, cuadros con el suficiente conocimiento técnico profesional y que sean lógicamente representativos. Hemos visto en los últimos años que más bien las organizaciones políticas se han convertido básicamente en franquicias electorales o incluso vehículos de alquiler, donde lo único que importa no es el mérito, sino la lealtad, la conveniencia mediática y, como usted bien señala, hasta el vínculo familiar. Es decir, hemos pasado a un momento de la historia donde únicamente se privilegia lo simbólico, lo juvenil desde lo normativo y lo decorativo, sin evaluar la preparación, trayectoria o criterio para ejercer lógicamente un cargo a estos niveles de altísima representación. En definitiva, si podemos concluir, digamos, con una primera reflexión, la Asamblea no se ha llenado de improvisados o no se ha llenado de garabatos por accidente. Se llena por decisión de los partidos que han privilegiado la utilidad política sobre la capacidad y técnica legislativa. Sí, y justamente esa área del nepotismo en sí es histórico, no es que recién sucede. Y no sucede solamente en la Asamblea, sucede en todos los municipios, en todas las prefecturas donde familiares, amigos, allegados son instalados en estos lugares como una especie de cuota política, pero sin realmente ver la repercusión de sus acciones. ¿Cómo combatir eso? Porque realmente esto salió al aire solamente por un dibujito
y todo se abrió por culpa del dibujito. Entonces, ¿cómo deberían actuar? Creo que hay que nuevamente exigir como ciudadanía un debate real alrededor del Código de la Democracia. Ahora últimamente han existido reformas, pero básicamente vemos que han sido reformas que curiosamente han sido apoyadas por oficialismo y oposición para seguir perpetuando un escenario en el cual únicamente tengamos dos partidos políticos que se repartan todo el poder y toda la representación dentro de la Asamblea a través de haber nuevamente retomado el método de asignación de escaños de CON. Pero más allá de eso no ha habido ninguna transformación real. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que la primera reacción que siempre se dan cuando se hacen estas preguntas, bueno, ¿qué hacemos para mejorar la calidad del debate, la calidad de asambleístas que tenemos en el Parlamento? Lo primero es decir, bueno, vamos a exigir que para poder llegar a la Asamblea tengan título universitario, tengan experiencia y trayectoria pública aprobada, que puedan dar un examen para poder ingresar. Bueno, yo no creo tanto, más allá de que el debate es legítimo, que se deberían vulnerar estos derechos de participación, ¿no? Yo creo que ha habido legisladores a la altura que no necesariamente han tenido formación universitaria. Creo que más bien va por abrir, o más bien dicho, de alguna manera, no cerrar la puerta a los jóvenes, pero abrirla con responsabilidad. No cerrar la puerta a quienes no puedan tener quizás un nivel de formación que sería lo esperado, pero abrirla con responsabilidad. Y para ello creo que pasa por exigir más a los partidos políticos. Y creo que básicamente hay tres cosas que se pueden hacer. Creo que se debería exigir a los partidos una afiliación previa mínima y una militancia real. Se debería también exigir procesos internos reales, visiblemente democráticos, para elegir a sus candidatos, pero creo que lo más importante es un cambio muy sencillo, entre comillas. Se debería exigir que quien quiera aspirar a ser candidato por una organización política acredite al menos 2, 3, 4 años de militancia real. Es decir, que esté debidamente afiliado, forme parte de la organización política, porque lo que ocurre, creo que esto es parte del problema o la parte medular del problema, es que muchas veces, o la gran mayoría de veces, existe primero el candidato, es decir, alguien que se levanta un día, domingo por la mañana y dice, bueno, quiero ser presidente y tengo los medios económicos necesarios, es decir, con ganas y plata uno puede ser presidente de la República y no pasa nada más. Entonces esta persona lo que hace es buscar, como decíamos hace un momento, un vehículo que le pueda permitir, bien sea negociando, comprando o alquilando un partido político para poder avanzar en su carrera hacia ser presidente de la parroquia, alcalde, prefecto o incluso asambleísta y presidente. Entonces empieza a desdibujarse todo el proceso democrático, porque alguien de por sí llega y finalmente se ajustará a un partido político que no necesariamente comulga con su ideología y visión del futuro del país. Luego de ello, pues necesariamente en este camino va a tener que tener algún acuerdo con el partido, quizás dividirse los espacios de representación, finalmente pagar únicamente para participar con su curul o llegar a una negociación. Y luego la parte difícil, la parte medular y la parte que ya genera lo que estamos viviendo, cuando llega al poder, lógicamente al no haber tenido desde el inicio una estructura democrática, una estructura partidaria, una militancia, pues finalmente quien llega a un cargo de representación, a un cargo de autoridad y que tiene que llegar llenar espacios con gente preparada, capacitada, pues empieza a haber esta suerte de búsqueda y headhunting en los otros partidos, ratificar a los que estaban, incluir a la base de amigos para que finalmente, al menos si no tengo la solvencia técnica, tenga lealtad y llegamos a donde llegamos este momento. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. RTP